Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. La agenda pública se está moviendo a toda velocidad en el proceso electoral, no como lo preveía el presidente, justo él pensaba al revés, que se iba a mantener constante ese control que él, ya no decimos tenía sobre el conjunto de la agenda pública, de proponer, en otras palabras llanas, la conversación de todos los días, justo porque ese es su instrumento de gobierno, el comunicarse y el hablar desde una conferencia de medios. Y lo ha hecho así, por un lado la oposición con su narrativa lo ha desplazado, pero también, sobre todo, a mí me parece, es la política real. Lo que acontece todos los días le ha ido marcando que hay un cambio ya sustantivo, por lo que toca a seguir conversando ahora por los, digamos, los asuntos públicos más relevantes de los mexicanos, ya no de la autoridad. Y lo que vimos hace pocos días, en realidad pocas horas, de su, digamos, la narrativa que él propone del golpe técnico, además de gravísimo, es intentar justamente recuperar esa conversación en la agenda pública y, por tanto, volver a tener su control. Desde luego que las cosas se han ido cada vez agravando más para todo el fenómeno de la autoridad. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso más reciente del desencuentro, no sabemos si definitivo, pero sí muy importante, con los padres de los desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa, que de 43 ahora han pasado a 44, cuya narrativa entonces, por eso también es alentada por la política real, es decir, no solo no pasó de encontrarlos, de hallar un fenómeno de justicia, encontrar ese factor de justicia, sino, lo que es peor, ir agravando la circunstancia de uno más de los desaparecidos ahora desde su gobierno, y la acumulación que desde luego ya se tiene hasta el próximo septiembre, con 10 años acumulados. Desde luego, los problemas también se han agravado por la falta de agua en muchas regiones del país, el problema de la insolvencia de las medicinas, el fenómeno, desde luego, de la campaña electoral, donde podemos observar que un fenómeno que hemos comentado en este espacio tiene lugar ahora en la política real, justo porque los votantes toman decisiones todo el tiempo, y esto ya se está reflejando en el curso de la campaña. Veremos, por tanto, si, en todo caso, si la política real sigue desempeñándose como el protagonista, como hasta hoy, a mediados del mes de marzo. Es, digamos, una parte muy tempranera quizá, pero así es como se están desarrollando hoy los acontecimientos. Por el lado de la economía, no hay duda que el sector informal, sobre todo, es el que ha ido marcando la balanza de la política real, porque justo allí es donde se desempeña el día con día de cómo resolver los problemas cotidianos que tienen las personas, las familias y las empresas. Recuérdese que las empresas en la República Mexicana mayoritariamente son eso que llamamos las microempresas de 1 a 3 personas, y también el pago de los consumidores, que sigue extendiéndose en el sentido de que son los que asumimos aquellos pagos que tienen que ver con las extorsiones generalizadas en el país por diversos rubros del manejo, digamos, ilícito que hay en torno a muchos problemas que la inseguridad ha generado. Y también, si lo vemos por el lado de la representación política, lo que hemos ahora revisado respecto al futuro, por ejemplo, de la confección del Congreso, lo más importante va a ser tomar una decisión, o si continúa la lógica, como dice ese muy buen libro, de si se siguen apoderando del predominio de la representación política los dueños del Congreso, o bien si se toma una decisión para generar ese factor de equilibrio que privó, por cierto, en México durante 2 décadas y que se ha interrumpido a partir del año 2017, cuando tuvimos eso que llamamos en ciencia política el gobierno dividido, es decir, un presidente sin mayorías. Y, por tanto, de ahí me parece que está uno de los desencuentros más importantes en el mundo de la política, porque son los votantes. Cada uno de los 300 distritos debe tomar su lugar para emparejar, en todo caso, el fenómeno de la representación política, y sirvan justamente a la sociedad cada uno de esos distritos a cargos públicos.
También el fenómeno de la corrupción hay que recordar, si nosotros hacemos una suerte de yuxtaposición, lo que había y lo que hay en 2018, por ejemplo, la discusión fue en torno del rubro de la corrupción como eje vertebral de toda la campaña y simplemente se le añadían todos los subtemas de la economía, de la sociedad, de la política, pero añadidos justamente a ese eje rector que fue el de la corrupción. Así de igual manera hoy el fenómeno del 2024 está representado por el factor de la inseguridad, del miedo, que justo ha tomado en apropiación como idea fuerza la campaña de la senadora Xóchitl Gálvez. Así que veremos, y eso se reproduce desde luego hacia abajo, con las candidaturas a los gobiernos locales que todavía hoy están en intercampañas, como en el caso de Morelos, tomando como idea fuerza, desde luego, a la inseguridad, al miedo. Creo que allí es donde podemos decir cómo se construye el futuro de la democracia, como dice ese muy buen libro del profesor Bobbio, y que recordar sobre todo que esta campaña de 2024, digamos, incluso a diferencia de la de 2018, las que vienen hacia atrás, por lo menos de 2000 a nuestros días, no se caracteriza por la oferta, es decir, por las propuestas de los candidatos, ni del legislativo ni del ejecutivo, sino sobre todo se representa por la demanda, es decir, lo que exigen los propios votantes. Es una campaña que tiene más que ver con el presente de nuestro país y no necesariamente con lo que plantean desde una idea fuerza como el futuro. En todo caso, si lo queremos ver como un futuro de la democracia, es a partir justamente de medidas aquí y ahora mismo. Por lo que toca al caso de la Iglesia Católica, me parece que allí está muy bien representado el poder por un lado, la Compañía de Jesús y del Episcopado Mexicano para reunir a los tres candidatos presidenciales. Y, sin duda, el caso de Ayotzinapa está marcándole la agenda en contra al presidente, agravándole la salida de su gobierno. Nunca es tarde, Teodoro, para recordar siempre al profesor australiano John King en momentos tan convulsos como lo atraviesa nuestro país hoy, en un año muy breve, que es el 2024, con esas dos estaciones, junio 2 y septiembre 30, porque justo como dice muy bien el profesor, allá donde muere la democracia es porque siempre hubo sociedades apáticas, es el llamado para que no seamos apáticos.